Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de este estudio que estamos haciendo de la vida de Abraham junto a Manu Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, Mato Tonera. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, nuevo episodio. Acuérdense que esto se llama El Camino de la El Fe. camino de la fe le pusimos, sí, de verdad. Así que estamos, obviamente, el camino de la fe. Y quién para no contar la historia de Abraham, De ¿no? El Abraham, padre de la fe. obviamente debemos Como- empezar con él porque con tiene el- una gran vida y en Génesis lo narra de una manera muy profunda. Y cómo su vida es de ejemplo para nosotros y poder ver lo que Dios quiere en nosotros, ¿no? Esa fe inquebrantable, el no dudar en nuestro corazón sobre quién es Dios. Y podemos ver todo eso prácticamente en un par de capítulos que están en Génesis. Y nosotros le traemos esos capítulos, nos tomamos el tiempo de estudiarlo, de profundizar, escudriñar la palabra en cuanto a la vida de Abraham y queremos traer esta enseñanza. Nosotros también estamos aprendiendo, Sí, la un verdad, montón. como dijimos en el capítulo anterior, estamos nerviosos porque es algo nuevo que hacemos, aparte de los podcasts, de Verdadeando, que es algo más fluido, digamos. Esto es más detenido, poder ver versículo por versículo, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en Ir cada parte analizando cada y versículo. analizando cada Sí. versículo y cómo Abraham fue cambiando su Ujú, manera de ser y ver a Dios. ujú. Entonces, es lo que nosotros compartimos en estos videos. Ya el capítulo anterior vemos el llamado de Dios, como Dios lo llama a salir de su mundo, digamos, de idolatría y todo temporal, ¿no? De la manera de vivir, estamos hablando, lo que es el mundo, el sistema, Sí, cómo sí. funciona, ¿no? Y el Señor lo llama a salir de eso y lo manda a una tierra que Ujú. le dice, te mostraré. O sea, Sí, es un sí. llamado en donde ni siquiera sabemos dónde tenemos que ir. Sí, sí. La verdad que la vida de Abraham es algo muy profunda. Yo realmente estoy sorprendido de Sí. lo que ahora que estamos, ¿no? Profundizando lo que es el camino de la fe, ¿no? El camino de Abraham. Y profundizando eso, yo la verdad me quedé entusiasmado Sí. y es realmente asombroso porque realmente la vida de Abraham también se compara mucho con la vida cristiana, del un Sí, cristiano, ¿no? sí, sí, obviamente. Estamos empezando, obviamente, los primeros versículos, que Ujú. es cómo fue creciendo Abraham. Uno a veces piensa en Abraham y dice, bueno, el padre de la fe, ¿no? Sí, sí, Pero sí. tuvo su proceso, Oh, ¿no? se Tuvo tuvo su unos proceso. reprocesos. Y así como todos, en realidad. Sí, Así que tal cual. es algo que debemos comprender, Sí, hermano. Todos estamos en un proceso. La vida es un la proceso, la vida vida es el- cristiana es un Ujú, proceso en el cual nosotros debemos crecer, no mantenernos siempre, o sea, no quedarnos en lo que sabemos y ya ujú, está, y lo que recibí, sino que tiene que existir un desarrollo de nuestra ujú, vida, sí, hablando de la vida de Cristo en nosotros, ujú, ¿no? Es ujú. La eso, nueva vida, la la nueva nueva vida. vida. Sí. Entonces, Abraham es un gran ejemplo en cuanto a poder reconocer a Dios y poder creerle a Él. Sí. Y poder traer esto en forma digital, digamos, Sí, a EBC Podcast, la verdad es un gran gozo. sí, sí. Bueno, y así sin más preámbulos, Vamos a vamos empezar. a empezar, ¿no? Este nuevo capítulo. Ya habías dicho, Mati, que bueno, que el primer capítulo se trató obviamente del llamado de Abraham, Lo sacó. desde dónde Dios lo llamó Ujú. primero, ¿no? Sí. Porque fíjense que la familia de Abraham, como lo dijimos en el primer capítulo, era que lo sacó ¿no? de su casa, ¿no? Ujú. De un lugar del mundo directamente, Del ¿no? mundo, Porque sí. era sus padres, donde ellos vivían, era un lugar de idolatría, Sí. un lugar donde se adoraban a un montón de dioses, Sí. ¿no? Era un montón de dioses, ¿sí? Y su manera de vivir también seguramente era distinta, ¿no? Sí. Y esto nos da aliento a nosotros desde dónde nos llama Dios al hombre, ¿no? Claro. Dios llama al hombre desde allá, desde lo más oscuro, ¿no? Wow. Desde donde no hay, donde no está el Dios verdadero, Claro. de ahí saca a Dios a Abraham, ¿no? Un hombre común y corriente en este mundo, por así decirlo, y ahí Dios lo llamó, ¿no? Wow. Después, Maravilloso. está la obediencia de Abraham, ¿no? Abraham donde decidió creerle a Dios, Así ¿no? es. Decidió obedecer a Dios y salió de esa tierra sin saber a dónde ¿A iba, dónde porque iba? Dios le Claro. habíamos dicho que
Dios le dijo, bueno, salí de ahí y anda a la tierra que te mostraré, ¿no? Claro. Entonces, realmente Abraham tenía que haber salido con fe pura, Sí, sí, sin yo saber, creo que ¿no? sí. Yo creo que habíamos dicho también, para tocar un Sí, poquito del capítulo anterior, habíamos sí, dicho, ¿no? Que es como que cuando llegó ese llamado, ¿no? mm, De Abraham, esa decisión de Abraham, mejor dicho, sí, de salir de Arán, es como que en realidad venía Dios ya trabajando antes en exactamente. Abraham, en Ujú, llamarlo, ¿no? En el ujú, llamado. Entonces pudo decidir en ese punto de tomar la decisión y hacer caso, digamos, ujú, a ese llamado que estaba recibiendo. sí, sí, Entonces, los invitamos, hermano, a que puedan ir al primer capítulo si aún no lo fueron a sí, ver, es tremendo. para poder seguir la historia bien, digamos. Claro, cronológicamente, ¿no? Uno no va a Netflix a ver una temporada y empieza desde la mitad. Claro, Entonces, prácticamente para conocer bien la historia, vamos al primer capítulo Mm, para poder engancharnos bien. sí, Entonces, sí. los invitamos a hacer eso mismo, poder engancharse, poder estar junto a nosotros en cada capítulo de El Camino de la Fe. Ujú, Y bueno, vamos a empezar en este segundo mm, capítulo, así no nos alargamos tanto. sí, sí. Sabemos que los capítulos estos pueden ser un poquito más de una hora. Intentaremos no hacerlo tan Hacerlo largo, tan- que sea solamente la palabra de Dios y el análisis, ¿no? Del estudio y lo Ujú, que nos deja este estudio, ujú. y no sea tanto como verdadeando, que prácticamente razonamos bastante nosotros en cuanto a la palabra, ¿no? Claro, Damos sí, nuestra sí. opinión. Así que vamos a compartir, como hicimos en el Dale, capítulo anterior, amigo. ¿Lo dale. comparto yo? Sí, sí, Ok, léelo lo vos, por comparto favor. yo. Lo comparto yo. Vamos a leer Génesis 12 del 10 al 20 y vamos a analizar todos esos versículos. Ujú. Así que acompáñenos si están con la Biblia y si se animan con las notas, si ustedes quieren, para poder aprender, ¿no? Junto a nosotros. Nosotros tenemos todo prácticamente un desarrollo Un acá y desarrollo. nuestras anotaciones. Así que, bueno, vamos a empezar la lectura. Dice, del Génesis 12, del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra Mm, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y mm, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, sí. dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora puedes decir que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya, por causa de ti, dice. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa Ujú. en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, Vacas. vaca, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. La verdad es un versículo en donde vemos a Abraham, ese padre de la fe, sin fe, prácticamente. Claro, en este punto. En este punto, ¿no? Sí. Porque vemos que se manejó de una manera como solemos manejarnos nosotros, la verdad, hay que ser sincero, ¿no? Ujú. Pensando que no va, por nuestro razonamiento, no va a salir bien las cosas, y con temor, vemos el Mm, temor de Abraham, ¿no? sí, Queriendo protegerse él, cuidando su propia vida. sí. Entonces vemos muchos puntos en este versículo, en estos versículos donde eh, se pone por delante de todo, Abraham. Mm, Se pone su vida por delante de todo para no morir. ujú, Entonces vemos esa falta de fe en ujú. él, en confiar en Dios, en que también yendo a Claro. Egipto, ¿no? Ujú. Acá leemos, descendió Abraham, dice, no es que dice Dios lo mandó a Abraham a Egipto, Claro. sino que él tomó la iniciativa de ir porque Ujú, veía ventaja en ir hasta allá. ujú. Entonces vemos que le faltaba esa reconocer que Dios lo podía Sustentar. sustentar.
Ujú, Y es un crecimiento, por eso decimos, es un crecimiento en toda la vida de Abraham. ujú, Y es lindo poder aplicar el crecimiento que él tuvo a nuestra vida. ujú. Así que vamos a comenzar con los puntitos que nosotros anotamos en este estudio y leemos. Dice, tras el llamado inicial de Abraham y su obediencia parcial, y decimos parcial porque el Señor dice que le pidió a Abraham que deje toda su parentela y se llevó a Lot. Ujú. Entonces es algo como a medias, Claro, digamos, a claro. medias. Entonces, una de las primeras pruebas significativas ocurrió cuando enfrentó circunstancias adversas en la tierra prometida. Este evento puso de manifiesto su fe incipiente y la necesidad de confiar más plenamente en Dios. Claro, tengamos en cuenta, ¿no? De que, fíjense que Abraham obviamente obedeció, Ujú. no completamente, ¿no? Porque se trajo a Lot, ¿no? Se Y trajo el- después, fíjense que en el transcurso de la historia, Dios se le aparece, ¿no? Ujú. Eh, y en donde él hace hasta un altar al Señor, ¿no? Sí. Y después, luego de hacer altar al Señor, em, se fue al Negev, ¿no? Que esto Ujú. es como un territorio antes de ir a Egipto, ¿no? Claro. Se fue a Negev, que es como una zona árida, Sí. ¿no? Una zona donde no hay muchos alimentos, ¿no? No Ujú. hay mucha provisión. Y ahí tengamos en cuenta como que es que después cuando el Señor nos revela algo, viene la prueba. Claro. Siempre viene la prueban hacia nuestra fe o cómo está nuestra fe. Y Abraham, en vez, ahí acá en estos capítulos lo dice, ¿no? Que no consultó a Dios, ¿no? Claro, wow. Obviamente por miedo, o sea, se fue al Negev, que esto sería como la prueba, ¿no? De necesidad hacia nosotros. Y Abraham, en vez de confiar en la provisión de Dios, no confiar, seguir confiando plenamente que Él puede, a pesar de que estemos pasando necesidades en nuestras vidas, Sí, Dios nos puede proveer. claro, sí, es verdad. Pero ahí está, ¿no? El miedo aún, dice la palabra de Dios, ¿no? Que todo aquel que tiene miedo es porque no ha sido perfeccionado en el amor, Wow, ¿no? maravilloso. Entonces, fíjense que acá Abraham todavía no es el padre de la fe, Ujú, está siendo perfeccionado, ¿no? ujú, Y como te decía recién, ¿no? Que fíjense que Jesús decía, ¿no? Todo aquel que no está perfeccionado en el amor tiene temor, mm. ¿no? ¿Por qué? Porque el amor, el perfecto amor echa fuera el temor, dice Wow, la palabra de Dios, ¿no? maravilloso. Entonces, fijemos que Abraham está en el camino, está en Ujú, el proceso, ¿no? claro. Entonces, esta es la primera prueba de Abraham desde que salió, ¿no? De Harán. Está pasando hambruna, ¿no? Hambruna. Y en vez de confiar en Dios, en que Dios le podía proveer, ¿qué hace? Desciende a Egipto. Wow. Primero no consulta a Dios, Primero una ¿no? consulta, ¿Por sí. qué? Porque él está teniendo miedo, ¿no? Ujú, Y en vez de hacer un altar y preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer? Él, yo creo que se pone a razonar, ¿no? Con razonamiento humano. Y mm, dice, no, acá hay hambruna y me voy a Egipto, ¿no? Que Egipto es como una imagen de prosperidad, ¿no? claro. Está pasando por ahí, pasa el río donde ellos continuamente pueden sembrar, ¿no? Ujú, Porque tienen agua cerca. Y entonces, acá Abraham yo creo que mira con ojos humanos, ¿no? sí. Estoy pasando una necesidad, no sé, me voy a ir a Egipto, Yo creo que ¿no? también el punto de no consultar a Dios es Mm, porque no sabe de que mm, Dios puede sustentar eso. también. Vos ponete a pensar, ¿no? En el punto. Si Abraham hubiese sabido que Dios lo podía sustentar, Mm, ¿qué hubiese decidido? Ir a mm, Egipto, mm, eh, mentir prácticamente, ujú, ocultar cosas, la verdad, ujú, y tratar de salir, de solucionar el tema por sus propias fuerzas o solicitar la ayuda del Señor. mm. Yo creo que se basa en ese punto. Había un poco de ignorancia, decís vos, Es ¿no? ignorancia, el no saber sobre Dios. Mm, Yo creo que a veces en nuestra vida mm. estamos en ese punto. Al no También, saber que sí, tal Dios, cual. decimos Dios es todopoderoso, eso es verdad, Sí. pero realmente sabemos qué tan poderoso es, lo Ujú, experimentamos. mm, Entonces yo creo que al no saber que Dios puede sustentarme de ujú, una manera milagrosa para nosotros, mm, recurrimos a nuestras fuerzas. Y ahí está. para mí es lo que sucedió con Abraham. Ahí está. Al no saber, Mm, recurrió a sus sí, fuerzas. sí. ¿Qué punto tan clave ese? Ujú, Decir, recurrir a nuestras fuerzas, ujú, ¿no? Lo voy a resolver yo, ¿no? claro. Cuando Dios realmente nos pide
que nos rindamos completamente a Él, ¿no? Claro, así es. Así que volvemos. Y entonces estamos en Abraham, en donde su fe está siendo probada, y en vez de confiar en Dios, Sí. desciende a Egipto. Desciende a Egipto. Ahora, el segundo paso, ¿no? De Abraham, de los errores de Abraham, estamos hablando, ¿no? Es, no está llegando a Egipto y él ya se está haciendo la cabeza, como decimos Sí, nosotros, sí, de sí. que, pará, estamos yendo a Egipto. Mi esposa es muy linda, muy hermosa, como todo hombre lo decimos, que nuestras Claro. esposas son hermosas. Está descendiendo y tengamos el contexto, ¿no? De que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ser linda? ¿Qué pasa? En esos tiempos, que la mujer sea muy bella, muy linda, era un riesgo. Es como andar, no sé cómo podría plasmar esta imagen, ¿no? Pero es como andar cerca del peligro, ¿no? Por así Wow. decirlo, ¿no? Porque fíjense que vamos a lo que pensaba Abraham. Abraham decía, voy a llegar a Egipto, van a ver que mi esposa es hermosa y me van a matar a mí para Wow. poder quedarse con mi esposa. Claro. Y era un verdadero riesgo, ¿no? No es Claro. que Abraham no se está inventando esto. No se lo está inventando, no se está haciendo la cabeza como hacíamos nosotros, ¿no? Que a veces nos hacemos la cabeza y después cuando llegamos al punto que nosotros pensábamos que no iba a pasar algo, al final era sencillo, ¿no? Cuando Claro. te mandan a hacer algo, sea en el trabajo, o por ejemplo cuando nosotros somos chicos y nuestro padre dice, bueno, anda y anda a hacer tal cosa, ¿no? Y nosotros nos hacemos la cabeza, uy, ¿ahora cómo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A veces, ¿no? Y ahora no es que se está haciendo la cabeza, o sea, es realmente va a pasar peligro, Claro, ¿no? sí. Hay un peligro. En ese entonces, en esa época, la gente se ve que podría llegar a matar a alguien para poder quedarse con su esposa, ¿no? Entonces, y está pensando en esto Abraham, pero volvemos de vuelta, en vez de confiar en Dios, en que Dios lo podía proteger, o sea, viene primero de que Dios, Abraham no creía que Dios lo podía proveer. Claro. Ahora cree que Dios no lo puede defender, Wow. ¿no? Y está descendiendo, o sea, recién hablamos una palabra que dice descendió a Egipto, o sea, está descendiendo espiritualmente. A veces nosotros descendemos espiritualmente, ¿no? También. Wow. En nuestra vida, ¿no? En nuestra vida de aprendizaje, en nuestra vida de fe, a veces descendemos en la fe, ¿no? Descendemos espiritualmente y llegamos a Egipto. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios nos puede proveer, porque no creemos que Dios nos puede proteger, y enseguida nuestra mente humana empezamos a recular, ¿no? Wow. Eso, no, pero si me pasa esto, no sé, y empezamos a hacer planes humanos, por decirlo, ¿no? Sí. Abraham acá le pide a Sarai, su esposa, dice, bueno, hacemos una cosa, cuando lleguemos allá, decirles que sos mi hermana, ¿no? Una media verdad, ¿no? Porque Sí. realmente era media hermana, sí. hermana de Abraham, ¿no? En ese entonces, bueno, no es como hoy en día, después de la ley, que no se podía no casar entre la misma familia, ¿no? Pero en ese entonces se hacía así. Y Abraham dice, ¿verdad o mentira? La pregunta, ¿no? Claro. ¿Media verdad qué es? ¿Media verdad y media mentira? Y entonces vemos que la intención de Abraham era bastante egoísta. Sí. Realmente era egoísta porque en realidad él se quería salvar a él. Sí, ¿no? obviamente se quería salvar Porque él. fíjate que le dice a Sarai, decirle que sos mi hermana y por Claro. causa de vos capaz que yo me mantenga con vida, ¿no? Entonces, entonces Abraham no se puso a pensar en ella, a ver qué podía pasarle a ella, Claro. ¿no? Entonces, por lo menos yo con esta mentira, o sea, que media verdad, me puedo salvar a mí. Y fíjense que bastante egoísta fue. En este punto estamos hablando, ¿no? De Abraham. No estamos diciendo que Abraham fue un egoísta, sino No. en este Que punto de en su esta etapa, fe, ¿no? En esta etapa, ahí está. Ahí vemos que, viste, Abraham necesitaba crecer, Ahí necesitaba aprender. Entonces, la vida cristiana es así también. Necesitamos aprender porque si no vamos a reaccionar como reaccionó en este punto Abraham, ¿no? De ser un poco egoísta o manejarme por mi propio razonamiento, por a lo mejor miedo o para tratar de no morir, ¿viste? Él no quería morir, estaba en ese punto diciendo, Claro. che, por causa tuya puedo llegar a morir yo, entonces mejor hagamos una mentira y ya, para tratar de zafar del tema. Claro. ¿Cuántas veces no a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando nos chocamos con un cristiano que no está crecido en Cristo, que no está maduro, como siempre decimos, ¿no? Claro. Y miramos y vemos sus actitudes, ¿no? Claro.
Y a veces no lo entendemos, ¿eh? Y lo primero que hacemos es juzgarlo. Mm. Y lo primero que nos sale de nuestra boca es decir, ¿y este cristiano? ¿No? No, wow. Wow, ¿y este cristiano? Y entonces, nosotros acá en este punto de Abraham estamos viendo y podemos Ujú. llegar a decir, ¿y este hombre fue el padre de la fe? Guau, ¿No? buenísimo. Y a veces, ¿por qué? Porque no nos ponemos en el zapato del otro, por así decirlo. No entendemos También, de que claro. cada hijo de Dios está en un crecimiento distinto, Wow. ¿no? Alguno está en la etapa de como Abraham en este momento, con dudas, con miedos, y en vez de confiar en Dios, cree en sí mismo, ¿no? O busca la manera de salir de tal circunstancia por sí solo, en vez de Claro, confiar en Dios. claro. ¿Es un hijo de Dios? Sí, obvio, es un hijo de Dios. Pero en este punto, Abraham está haciendo, está con miedo, ¿no? Mm, Con dudas, ¿no? Y en vez de querer depositar todo eso en Dios, está depositando todo eso, bueno, a ver si cómo puedo zafar yo. claro. Y en esta vida hay cristianos así. ¿Son hijos de Dios? Sí. Y a veces nosotros, como decía recién, ¿no? Lo vemos sus actitudes o sus, em, ¿no? Sus decisiones, ¿no? Ujú. Decimos, pero se hace decir cristiano. ¿Por qué? Porque hay cristianos que están recién comenzando y hay otros cristianos que están ya con la daga adelante, arriba, me voy mucho más adelante, ¿no? Cuando Abraham se convirtió en el padre de la fe y Dios le pidió a su hijo y él no dudó. Claro. Levantó el cuchillo a punto de sacrificar a su Para, hijo, ¿no? tremendo spoiler me está mandando. Va. Sí, bueno. Pero al punto que quería Sí, llegar, no, sí, hay sí. cristianos que ya están en ese punto, pero Claro, otros cristianos, sí. y hay que entenderlos, ¿no? Y Sí, hay que también. ayudarlos. Sí. Somos todos un cuerpo y hay que ayudarlo a que esa persona cuando está en esa circunstancia de decir en duda, en miedo, hay que alentarlos y decirle, no, pará, no te vayas a Egipto. No Wow. trates de solucionarlos con tu fuerza. Confía en Dios y Dios te va a proteger, ¿no? Wow, qué Wow, maravilloso. es una muy linda La reflexión. verdad, la vida de Abraham tiene mucho para comer mucho. y alimentarnos. Y podemos, como vos reflexionaste recién, ¿no? Podemos llegar a ver de otra manera a nuestros hermanos, Así es. entendiendo que todo es un proceso, que todo es un Amén. crecimiento. Ujú. Porque estamos prácticamente no acomodados, sino que acostumbrados a escuchar la vida de Abraham y decir, sí, el padre de la Claro. fe, el tipo que no dudó. Claro. Pero vemos acá que prácticamente por un tema En sus descendió a Egipto por Ujú. decisión él, Ujú, sabiendo que Dios lo exactamente. llamó a un lugar. Él descendió porque vio prácticamente una salida Ujú. del problema que estaba Ujú. ocurriendo en ese tiempo. Ujú. Y encima se encontró en Egipto con otro problema, de que la Claro. esposa, la Mm. mujer, era demasiado linda, Sí. hermosa, y tuvo temió, miedo. tuvo miedo. Entonces, vemos que todo es un crecimiento. ¿Y cómo fue actuando Abraham por culpa del miedo? Por también. culpa del miedo. Wow, maravilloso, me encantó. Sí. Así que vamos a ver un poquito, vamos a leer un poquito más sí. detallado. Primero, como venimos diciendo, el contexto del problema. Ujú. En cada capítulo del estudio Sí. que estamos haciendo, vamos a traer el contexto Ujú, del claro. tema, la solución del hombre, Ujú. la intervención de Dios Ahí está. y las lecciones que nos van a dar a nosotros. Wow. Y, por Tremendo. último, el impacto en la fe de Abraham, o sea, el Ujú. crecimiento que tiene Abraham. Ese va a ser el esquema que queremos traer. Ujú. Entonces vamos a ver el contexto del problema, que ya lo dijimos, la hambruna. Ujú. ¿No? Sí. Estaba habiendo una gran escasez en la tierra, Ujú. no solo en donde estaba cosa, sino en la tierra está habiendo Sí. una gran escasez. Y Abraham vio a Egipto como lugar abundante en este Ujú. tema de la hambruna. Sí. Entonces vio la salida del problema Claro. prácticamente, Sí, ¿no? sí, tal Y cual. vamos a releerlo otra vez, que lo hemos leído, pero vamos a leerlo un poquito más Dale. detallado, que nosotros nos notamos un poquito de algunas cositas sobre los versículos. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. O sea, esta fue la razón. Vamos a leer cosas. Fue la prueba de Abraham, ¿no? Fue la Esta hambruna. Claro, entonces fue la razón de por qué ellos decidieron Ujú. irse. Entonces, hubo un Exactamente. problema en la tierra y vieron la salida, pero no vieron la salida que prácticamente Dios esperaba, que era Claro, el mismo, ¿no? Claro. Que era Dios. Ujú. Sino que el hombre ve hasta donde cosa, ¿no? Porque Claro. los ojos humanos ven hasta ahí, van hasta ahí. Ujú. Entonces, Abraham vio a Egipto y fue a tal Egipto. cual. Entonces dice, descendió Abraham a Egipto, o sea, que era prácticamente conocido por su fertilidad y abundancia en alimentos, Ujú. para morar allá. Porque era grande el hambre, y yo me notaba que prácticamente en hebreo hambre significa escasez en la tierra, Ujú. no había nada prácticamente. Ujú.
Entonces, en lugar de confiar en Dios, que Dios proveería alimentos, el cuidado, la protección de Abraham, y como venimos diciendo, esto es porque Abraham, para mí, no conocía esa parte de Dios, esa faceta de Dios. Podemos verlo como un Dios que llama y nos guía, pero no lo podemos ver como un Dios de provisión. Entonces, Abraham era necesario aprender de que Dios también provee. Porque yo creo que en la vida cristiana, antes de seguir con en la vida cristiana conocemos al Dios como Salvador, a Jesucristo como Salvador. Y yo he puesto también varias veces en Instagram a ver qué dice la gente que nos sigue con respecto a Jesús. ¿Cómo lo ve a Jesús? Como Salvador. Y la mayoría puso Salvador, ¿no? Pero vemos a Jesús, si nos ponemos en la Biblia y a leerla y a meditarla, que también está como esposo, como el amado, como soberano, como rey. Entonces hay muchas facetas. Hay muchas facetas que a lo mejor nosotros no conocemos por no, a lo mejor, querer aprender. Y lo tenemos solamente como Salvador y es nuestro Salvador y Redentor. Pero es más que eso. Y Él espera que nosotros conozcamos esas facetas de Él. Por ejemplo, como el amado, ¿no? Como el novio fiel esperando a casarse. Y nosotros como la novia, como iglesia, queriendo casarnos. Porque vamos a hacer punto, ¿no? Si dos parejas, ¿no? Hombre y mujer, obviamente, están comprometidos, ¿no? La iglesia y Cristo están comprometidos. Están comprometidos. ¿Quién de los dos no querría casarse ya? Claro. Entonces, hay una fidelidad. Entonces, el Señor quiere que nosotros entremos en ese entendimiento, en esa faceta de conocerlo a Él como el amado. Entonces, nosotros, al estar comprometidos, vamos a ser fieles. Claro. Y para Él, para Dios, si nosotros no vamos a ponerlo algo así, fuera de Él, nos estamos prostituyendo. Claro. Entonces, encontrar esa faceta de Cristo sería algo grandioso porque vamos a estar comprometidos. Entonces, Abraham en este punto no conocía esa faceta de Dios, de que él era un Dios que también provee a su pueblo y provee a sus hijos, que está siempre ahí pendiente y cuidándolos. Entonces, por causa de este desconocimiento, de ignorancia de Abraham a Dios, prácticamente tomó su propia decisión de ir a Egipto porque era la mejor solución a ese problema que él estaba presentando, y de ahí prácticamente ocurrieron más problemas porque se encontró con que todos los egipcios estaban mirando a su esposa. Claro. Que más adelante lo vemos, que dice, ¿no? Que vamos a leerlo, así no lo dejamos con un solo pensamiento. Dale. Dice Génesis 12, 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco, o sea, ¿no lo conocía antes? No, mentira. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y acá en hebreo dice, se pronuncia, lo voy a tratar de pronunciarlo como lo anoté, Yafek Maré, que es una persona atractiva. Entonces vemos que Abraham reconoce esto, que es una persona muy atractiva, Sarai, y dice: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. O sea, su mujer es atractiva, ¿no? Y Abraham teme entonces, por su propio razonamiento, que lo maten, y esto demuestra la falta de confianza de Dios, falta de reconocer que Dios está ahí para protegerlo, ¿no? Exactamente. Y Sí. entonces su deseo es protegerse a sí mismo. Entonces dice, bueno, que a ti te reservarán la vida, hablando de su mujer. Ahora pues di que eres hermosa. Que eres mi hermana. Que eres mi hermana, pero me quedo con hermosa. Ahora di que eres mi hermana. Y acá vemos que la palabra hermana dice achot. No sé si se pronuncia así, que es hermana o media hermana. Media hermana. Que en lo cual era así. Era media hermana, sí. Entonces, para que vaya bien por tu casa y viva mi alma, dice, ¿no? Por causa de ti. Entonces vemos que la solución de Abraham fue mentir. Mentir. Sí, no sí. confiar en Dios, no consultar a Dios, porque a lo mejor es por esto mismo que decimos, la ignorancia, o no reconocer que Dios también está presente en cada situación, o no reconocer, o no entender que Él es omnipresente, ¿no? Un detalle que no se nos tiene que escapar, ¿no? Que Él está en todo momento y en cada momento. Entonces,
al no tener esa relación, o esa relación fue comenzando de Abraham y Dios, como que prácticamente tomó sus propias decisiones, Abraham. Ujú, sí, sí, Y lo tal cual. llevaron a todas estas mentiras y vemos como prácticamente le sale bien encima. Sí, sí, Obviamente parecía, ¿no? porque Dios intervino, ¿no? Sale bien entre comillas, Entre ¿no? comillas, sí. Porque todo vemos que, bueno, más adelante vamos a verlo, ¿no? Ujú. Un detalle nomás para edificar, ¿no? Digo, piensen que a veces nosotros decimos, no, hablamos verdad, ¿no? No, pero yo lo que dije es verdad, ¿no? Acá lo que Abraham estaba diciendo era una verdad, Claro. pero la intención de esa verdad no era verdad, ¿no? Está claro. Entonces, claramente. a veces nosotros podemos decir, no, bueno, pero yo fui y le dije la verdad, ¿no? Mm. Pero ¿cuál fue la intención de esa verdad? Si es, la intención de esa verdad es hacer daño, ya esa verdad no se transforma Wow. en mentira, puedes decirlo, ¿no? O Mm. se expresa de una manera que no es, Que no es correcto, que no es claro. correcta, ¿no? Ahí Pero, está. claro, hay que recordar, ¿no? Que el Señor siempre ve las intenciones del corazón. Ahí está, por eso está esa palabra, ¿no? Ujú. Que la palabra de Dios dice, ¿no? Que Él ve la intención del corazón, ¿no? A Claro. veces nosotros, como decís el dicho ese, no, no todo lo que brilla es oro, ¿no? A veces Sí. nosotros podemos brillar, pero Dios ve la intención del corazón, ¿no? Y Wow. qué lindo es eso, que menos mal que Dios ve la intención, ¿no? Sí, entonces, bueno, vemos este detalle, ¿no? De Abraham, todo lo que él prácticamente, lo que su decisión lo llevó a hacer, ¿no? Mentir, Ujú. ¿no? Mentir, o sea, él A dijo, fuerza. es Ujú. mi hermana, pero era su mujer. Claro, Entonces, él estaba exactamente. ocultando verdad. Claro, Él sí, estaba sí. ocultando una verdad. ¿Por qué? Porque él temía por su vida en Claro, realidad. él No por quería la de zafar él en quería zafar realidad. del problema. Sabían que lo iban a agarrar. Y mira, y ahora, ¿qué nivel lo subo un poco más? Porque fíjate que después dice, ¿no? Ujú. El resultado. Vamos a leer el resultado. Dale, Lelo. Dice, Sarai fue llevada al palacio del faraón y Abraham recibió bienes materiales a cambio. Aunque este plan aparentemente funcionó para proteger la vida de Abraham, comprometió la integridad de Sarai y mostró una falta de confianza en la protección divina. O sea, más allá, ¿no? Que acá vemos que en el capítulo 14 está, ¿verdad? Y aconteció que, Sí. en el capítulo 14, 12, 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Claro, él pagó por su mujer Bien. prácticamente. Entonces, acá pasó lo que tanto temía Ujú, Abraham, sí. ¿no? Que no lo mataron, pero como Abraham mintió, pensaron que era la hermana. Entonces, dice que lo bendijeron con un montón de cosas. A ver, vamos a nombrarla de vuelta. Ujú. Que era, tuvo ovejas, ¿no? Vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, le regalaron de todo y se llevaron a Sarai, ¿no? Ujú. Ahora, fíjate la mentira que tuvo Abraham que puso hasta en riesgo la promesa del mismo Dios, Wow. ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que iba a tener una descendencia. Ahora, Claro. Abraham miente y se llevan a Sarai, Ujú. ¿no? Así que puso en peligro el mismo propósito de Dios. Así que fíjense quiero que se den cuenta de la gravedad que tuvo Abraham, ¿no? Primero, obviamente, por ser egoísta. Claro. Digo, bueno, yo me salvo, yo me quiero salvar de alguna manera. Mintió y puso en falta la misma, ¿no? Lo que Dios le había dicho, ¿no? El Wow. propósito de Dios en él y Sarai puso en riesgo el propósito de Dios, ¿no? Y a él, fíjense que a Abraham como que no le importó eso. Él Claro. quiso vivir, Él quiso ¿no? vivir. Así Es que que ahí falta puso por delante todo, en por realidad. delante Su todo. O vida sea, puso por delante vamos, todo. al final me está quedando claro que Abraham es cualquier cosa. ¿No? Es que Pareciera, ¿no? pareciera, sí. Vemos como venimos diciendo, ¿no, Ujú. hermanos? En la falta de reconocer a Reconocer Dios a Dios. me lleva a tomar mi propia decisión y mis decisiones siempre llevan a más consecuencias. Ujú, Entonces, a Abraham le ocurrió lo mismo. ujú, Lo vemos como el padre de la fe, porque fue el padre de la fe, pero ujú. para llegar a eso,
le ocurrió un montón de cosas. Así es. Entonces, es lo que queremos estudiar en este tema para Así es. poder nosotros, como prácticamente vos lo Ujú, dijiste, ver a la otra persona y entender que la otra persona está en un proceso. ujú. Que si está en Y que hayas que ayudar también en ese y también proceso, hay que ¿no? Hay ayudarlo, que ir claro. y darle confianza, ¿no? Claro. De decir, si vemos a alguien débil en la fe, ¿qué dice Mm, la Biblia? claro. Vayamos y alentémoslo, Adelante, ¿no? Moro. Así es. Ahora, se viene una parte crucial que es ¿no? la intervención divina, Así es. como título. Yo más que intervención divina es como decir la ayuda de Dios acá, La ¿no? La ayuda de Dios. protección de Dios, La protección de mostrando. Dios. A pesar de que Abraham mintió, ¿no? Eh, Dios aún siguió protegiéndolo. Claro, Vamos a eso. obviamente, vamos a ese punto. Donde vemos cómo Dios interviene, ¿no? En esta Mm. situación en la que Abraham provocó, Sí, ¿no? literal. Porque en los planes de Dios a lo mejor no estaba que él Ujú, vaya a Egipto. ujú, Pero ahí vemos el libre albedrío, tal ¿no? cual. Que el hombre tiene y Mm, aún así Dios lo permite. Dios ujú, permitió que a ver qué va a pasar, ¿no? mm, Sabiendo que, o sea, a Dios nada le sorprende, ujú. ¿no? Es medio contradicente decir, no, pero Dios lo ve todo y lo sabe todo, Claro. pero ¿por qué prácticamente permitió eso si sabía lo que iba a Ujú, ocurrir, ¿no? Es como prácticamente la caída del hombre, ¿por qué claro. permitió si sabía que iba a caer, ¿no? Claro. Pero el plan de Dios es mostrarse a él mismo, que Ujú, lo conozcan a él, ¿no? Y a través de estas situaciones, ¿no? Que nosotros provocamos, Dios se hace ver. claro. Entonces vemos la intervención de Dios donde pusimos nosotros, Dios protegió a Saraí interviniendo directamente. Ujú, Envió grandes plagas sobre el faraón y su casa, ujú, revelando la verdadera identidad de Saraí. ujú, Esto llevó al faraón a reprender a Abraham y a devolverle a su esposa junto con todo lo que había recibido. Entonces vemos ujú, cómo Dios hace su acto de aparición, ¿no? ujú, Enviando plagas. ujú, Él hace ver que él está con Abraham, mm. que es su protegido, y Sarai también. Estás ahí. Entonces, Ujú, Dios se hace presente en la consecuencia, ujú, ¿no? Y nos saca de eso, ujú. Sí, nos sí, redirige, digamos, sí. a lo que Él quiere. Ujú, Entonces vemos como Dios siempre va a estar, está pendiente de ujú. nosotros. Y Dios acá protegiendo, ¿no? Como recién decíamos, ¿no? Ujú. De que Abraham, lo que Dios estaba en peligro, ¿no? Lo que Dios quería El hacer con propósito, Abraham, claro, el lo que propósito, quería hacer. y Dios acá está cuidando el propósito de Obviamente, Abraham, sí, sí, ¿no? sí. Es algo realmente lindo porque así como Dios protegió el propósito de Abraham que tenía con él, así lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros Dios, a estamos pesar de en el que propósito. nosotros nos equivocamos por lo que sea, ¿no? Por ignorancia, por miedo, y a veces nos desviamos hacia Egipto, Dios cuida su propósito y, no, y Él se nos revela aún en Egipto, ¿no? Acá se reveló a Wow. Egipto mismo, se reveló, le mandó plaga y así hizo entender al faraón de que, para, que este chico es mío, ¿no? Claro, Y mirá exactamente. que esta chica es mía. Ojo con esto, Dios nos cuida aún cuando nosotros nos equivocamos. Eso es muy importante Así es. nombrarlo. Y vamos a leer el versículo relacionado a este, Ujú. más allá que lo hayamos leído al comienzo, estamos Sí, escudriñando un desarmándolo. poquitito. Ujú. Exactamente. Dice, está en Génesis 12, 17 al 17 al 20. 20. Dice, mas Jehová hirió a Faraón, y Ujú, acá dice, hirió se refiere en la palabra hebrea ujú. a golpear, y a su casa con grandes plagas, o sea, golpeó a Al Faraón y a su faraón. casa con grandes plagas, Ujú, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces vemos cómo Dios interviene y envía plagas a su casa, ¿no? ujú, Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarlo por mi mujer? ujú, Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces vemos cómo reprende a Abraham por lo que hizo. ujú, Y dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía encima. O ujú, sea, eh, vemos como nuestra propia decisión nos trajo bendición, ujú, poniéndolo así, ¿no? Material, ujú. prácticamente fue un intercambio, te da mi mujer y te doy todo esto, ¿no? Claro. Como pago por lo que te estoy quitando, Sí, ¿no? sí. Era más que pago, eran regalías que se las sí, hacía en ese entonces, ¿no? Bueno, sí, regalías. Porque no es que, por lo menos acá no dice que
Una compensación. Que secuestraron a la mujer. Es como una compensación. Compensación, exactamente, tal cual. Y otra de las cosas que quería anotar acá, fíjense que el faraón mismo le dice, ¿no? Como que lo regaña, ¿no? A Claro. Abraham. Dice, ¿cómo vas a hacer esto conmigo? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? ¿Por qué lo hiciste? Y fíjense que el faraón obviamente representa el mundo, ¿no? Claro. Y a veces, ¿cuántas veces en nosotros, ¿no? A veces cuando estamos en este comienzo, lo mismo que comienza de Abraham, ¿no? A veces vamos, no sé, en nuestro trabajo nos comportamos mal o con otros amigos nos comportamos mal y a veces sale alguna palabra no deseada, ¿no? Fíjense que Wow. el mismo mundo nos reta a nosotros a veces, ¿no? Claro, wow. Decía, pero vos no sos cristiano. Un O re no, llamado de no, atención, sí. una llamada de atención de lo mismo que no tienen a Dios, Claro, ¿no? wow. No sé si te ha pasado. A Sí, mí, a sí. mí de chico me ha pasado que por tonterías ¿no? de cuando uno es chico, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo he escuchado también muchas veces en otras personas, ¿no? O hasta uno mismo lo ha dicho a otras personas, ¿no? Yo me acuerdo haberlo dicho a una persona que se decía decir cristiano, y después yo veía la manera de hablar de él y decía, pero este cristiano, decía yo, Claro, ¿no? wow. Y a veces, y a veces, bueno, yo me consideraba por lo menos hijo de Dios, pero a veces la gente de afuera, la que no tiene a Dios, a veces nos reclama a nosotros, ¿no? Y nos dice, pero vos no sos cristiano, y hablas así, ¿no? Y a veces Wow. acá hay un punto del faraón, ¿no? Y el faraón como regañando a Abraham, ¿no? Siendo que Abraham vendría a ser como el elegido de Dios, el hijo de Dios, y a veces acá Abraham se comportó mal, Sí, realmente se comportó mal y con engaño, entonces el faraón le regaña a claro, Abraham. wow. Y que bueno, esto, ¿verdad? De que a veces nosotros ahí nos damos cuenta que si a veces el mundo mismo no nos regaña, entonces es porque tuvo una mala actitud. Pero siempre recordar que estamos en un crecimiento. Después vemos a Abraham más adelante que ya no es Claro. así. No, Ya no es así, claro, ¿no? prácticamente. ¿Te imaginas? Nos quedamos siempre así. Claro. No, por eso, el camino de la fe El es un camino de la fe, camino. Es un de camino. crecimiento. Prácticamente debemos transitar Ujú, y aprender con los pasos, con lo que va sucediendo en el camino, ujú, aprender y crecer y llegar a ese punto en el cual Abraham va a llegar. No voy a ujú. decir el spoiler para los que no No, conocen la no, historia, ¿no? claro. Vos casi lo larga, pero, Fue sin pero, querer. Disculpen, pero en lo que prácticamente queremos llegar es que debe haber un crecimiento en nosotros. Ujú. Debe tener, Sí, sí. toda situación que tenemos en nuestra vida, así como Abraham tomó una decisión de Ujú, descender a Egipto porque había un problema mundial y vio a Egipto como la salida. Y prácticamente tomó la decisión sin consultar porque, como ujú, dijimos, a lo mejor no reconocía o por su ignorancia de Dios ujú, esta provisión divina, que Dios lo podía proteger en cualquier situación, porque para él nada es imposible. Entonces, como por esta falta de reconocimiento, ignorancia, él tomó una decisión, fue a Egipto, se mandó la macana de decir, no, oye, engañando al mismo Egipto, ¿no? A egipcios, ujú. engañando sobre lo que Saraí Realmente era. era. Ajá. Saraí era, que era su Su esposa. esposa. Entonces, él se puso a él Sí, sí. primero Es como, y podríamos decir fácilmente que ya no era su hermana, era su era esposa. su esposa, dejó de ser su Claro, hermana. claro. Entonces, era su esposa. Ujú. Entonces, había ya una relación entre Sí, ellos dos, sí. más íntima. Ujú. Entonces, Y vemos cómo él se puso por encima de todo y dijo, yo tengo miedo de morir. Y entonces, es como muy egoísta decir, claro, no, sí, Dios tal tiene la cual. Es promesa que fue. conmigo. Dios Ujú. me llamó a Sí, sí. mí. Entonces, no, cuando Dios llama a pareja, ¿no? En Ujú. este caso era Saraí y Coso, porque Hijo había de un Abraham. propósito Ujú. en el cual Abraham no entendía Y, y prácticamente a lo mejor pensó, esto ya es razonamiento nuestro, claro. que por ser estéril no iba a ser con ella. Mm, No lo sabemos cuál fue exactamente el pensamiento, pero andás a ver, claro. ¿viste? Entonces, él se puso por delante Sí, dentro de todo. y quiso protegerse a él mismo. Ujú. Entonces, Ahora, vemos, sí, sí. sí, vamos a ese punto A ahora. ese punto, bueno, quiero terminar de leerlo esto nomás que dice, Dale. ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, ¿no? Y entonces el 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente cerca de Abraham y lo acompañaron Ujú. y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, esta vos decías recién, ¿no? Que a veces como que, bueno, como que a Abraham le salió bien la jugada, ¿no? Sí. Porque le dieron un montón de cosas, ¿no? Pero quiero recordarles que en la lista que le habían dado, fíjense que le dieron, quiero encontrarlo acá, perdón, un segundito acá.
Vieron que le dice en el capítulo 16, dice que le dieron ovejas, vacas, asnos, y acá dice siervos, ¿no? Ujú. Dieron un montón de siervos, ¿no? Y criadas, siervos, criadas, ¿no? Y esos siervos y criadas se refiere como que le dieron también a Las personas, personas ¿no? bajo su protección, Bajo sí. su protección, ¿no? Y parece ser que le salió bien, pero fíjense que toda esta bendición, ¿no? Entre comillas, tuvo más adelante, tuvo una dificultad, que la Así es. vamos ver más adelante. Así que quédense ahí, que toda esta bendición que parece que él ganó, en realidad después esta bendición que el faraón le dio, después viene a ser de tropiezo De más tropiezo. adelante. Es que nuestras decisiones es lo que debemos entender. A veces pensamos que nos sale bien la jugada, Ujú. que, che, la verdad, decidí bien por lo que hice, pero después traen consecuencias a la larga. Entonces, nuestras decisiones Claro. siempre van a tener consecuencias. Es una verdad que toda decisión mal tomada, ¿no? Trae su consecuencia mala, ¿no? O sea, Sí, decisiones buenas trae recompensas buenas, ¿no? sí. Pero decisiones malas, tenemos que entender que también va a traer una consecuencia mala, ¿no? Ahí está, mira, justo me venía un Ah, pensamiento. Ahí está también quién define qué es bueno y qué es malo. mm, ¿No? ujú. Recordemos que en el Edén, En ¿no? Edén, el hombre El quiso, hombre ajá, quiso decidir su propio, por su cuenta, decir qué era el bien y qué era ujú, el mal, a así su es. definición, ¿no? Ujú, Su manera. Entonces, sí, nosotros prácticamente tenemos esa tendencia a decir, che, esto es bueno, pero ujú, ¿realmente es bueno? claro. Entonces, ¿cómo sabemos que es bueno? Y Eh, ahí se lo dejamos a Dios. y ahí Ahí, para el mí, verdadero. Ujú, lo que hay que hacer es prácticamente ir a Dios, porque si ujú, tenemos esta tendencia de decir, no, esto es bueno, pero para Dios es malo, entonces, claro. ¿quién tiene la posta? Bueno, fíjate que ahí viene creo que, no sé dónde salió, ¿no? Estas palabras, ¿no? Del mundo, ¿o qué? Pero fíjense que esta frase que dice, bueno, cada uno tiene su realidad, ¿no? ¡Wow! Fíjense, claro, es como decir, yo la escuché muchas veces, ¿no? Sí. Dice, más que su realidad, dice que cada uno tiene su verdad. Ahí está. Oh, No sé es si lo la mismo, escuchaste. es lo mismo No sé si la prácticamente. escuchaste, la No, llegaste a no, escuchar, ¿no? no, Nunca la no, escuché. Bueno, no. yo la escuché muchas veces, más que nada en el trabajo o a veces cuando no sé estas ideas filosóficas que salen. Y una de las ideas filosóficas que están ahora en el mundo es esa. Cada uno tiene su verdad. O sea, Wow. Mati, vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. Y que en realidad tu verdad no es 100% verdad, ni mi verdad es 100% verdad, porque el Dios Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Ahí vemos que Dios es la verdadera verdad. Pero el mundo, hoy en día, cada uno tiene su verdad y hay muchas verdades, ¿no? Y entonces ahí con lo que vamos a decir, de cuál es la verdad. Y ahí Mm. tenemos que ir a Cristo, a Jesús, a Dios, para ver cuál es la verdadera verdad. Claro. Y también, a ver, como venimos diciendo, ¿no? El tema es querer ver esa verdad. Mm. Porque la verdad de Cristo, la realidad de Cristo, va a chocar con toda nuestra verdad. Eh, Va a chocar siempre, siempre. siempre, siempre. Entonces, tratar de, viste, decidir qué es lo que queremos Ujú. realmente. Bueno, Entonces, no, para poder ver la realidad, la verdad que es Cristo, tenemos que someternos a Él. No hay otra obviamente, manera. no hay otra No hay forma. No hay otra otra forma. forma. Y para Bien, ver, seguimos. avanzar un poquito, hermanos, y ya ir terminando en este segundo capítulo, donde lo titulamos Las pruebas de fe en Egipto, ¿no? Hablando de Abraham. Vemos que estos versículos nos dejan una enseñanza de Claro. experiencia, ¿no? Ujú, Vemos como nosotros nos anotamos, la prueba revela la condición de nuestra fe, o sea, ujú. siempre que somos puestos a A prueba, prueba, ¿no? Van a pone, ahí está, exponen pone nuestra fe. exponen nuestra fe. Ujú, ¿Realmente sí. estamos confiando en Dios Mm, o estamos confiando en nuestra propia decisión mm. o lo que a mí me Fuerza, parece nuestra propia a fuerza. nuestra propia fuerza? Ujú, Entonces, esas pruebas nos van a exponer siempre, ujú, pero no es para algo malo, sino para que debemos aprender, ujú, debemos avanzar en el camino de la fe. ujú, tal cual. Entonces, acá vemos en Abraham, ¿no? Que pusimos nosotros, la Ujú, hambruna puso a prueba la fe de Abraham y su ujú, decisión de ir a Egipto. Mostró que todavía dependía en parte de su propio entendimiento ujú, en lugar de confiar plenamente en Dios. ujú. Y vemos como el Señor en su palabra nos dice en ¿Qué dice? Proverbio 3, 5 al 6, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia Wow. prudencia, en tu propio entendimiento, en tu Ujú, propia fuerza. ujú, Reconócelo en todos tus caminos. mm. O sea, ¡guau! ¡Qué locura esto! Sí, sí. Y él enderezará tus veredas. Lo que pasa es que tenemos que. Abraham no tenía los proverbios todavía. Claro, él no tenía la Claro, Biblia. claro. Hay que Pero bueno, entenderlo un poco. pero vemos Sí, que cómo Dios siempre quiso esto. Dios quiso esto. Mm, Entonces, vemos, por eso se le dice el primero, el padre de la fe, el que primero exploró esta fe, mm. vamos a ponerlo. No es que en él comenzó la fe, Claro. sino que el primero que Exploró. exploró la Wow, me fe. gusta, me gusta. Entonces, vemos cómo sus decisiones lo llevan a unas consecuencias que vamos a ver más adelante también que van a tener consecuencias, Sí, sí, que va a tal cual. seguir esto Ujú, hasta pulir más la fe tal cual. y avanzar más en lo que Dios quiere mostrarnos. Ujú. Así que, hermanos, vamos a ver Sí. 2-3 puntitos más Sí, sí. y ya lo terminamos, así no se hace tan extensos. Quédese, por favor. Dice, Dios es fiel a pesar de nuestras fallas. Vemos que Abraham falló y él Y intervino Dios siguió siendo fiel a lo que lo prometió. lo que ¿no? prometió. Sí. Entonces dice, aunque Abraham cometió errores al ir a Egipto y al mentir, Dios fue misericordioso y protegió a Sarai, asegurando que su plan no fuera frustrado. Esto refuerza la verdad que Dios es fiel incluso cuando nuestra fe es débil. Ujú. Después vemos la provisión de Dios no está limitada por las circunstancias. La hambruna parecía una amenaza insuperable, pero Abraham Ujú. necesitaba aprender que la promesa de Dios incluía su provisión en cualquier situación. Vemos lo que dijimos en todo este capítulo. Abraham no conocía esta parte de Dios, esa faceta de Dios, en la cual lo iba a proteger. No debería, cuando sentimos prácticamente la protección de Dios, no tenemos nada que temer, Ujú. ¿no? Entonces, no tenía nada que proteger estando con Dios y prácticamente la situación del mundo en la cual estaba en ese punto con escasez, eh, debería llevar a Abraham a confiar en Dios y a decir, che, yo tengo a Dios que todo lo puede. Mm. Y no sabía esa faceta, entonces él fue en su propia prudencia y entendimiento ir a lo mejor que había en esa situación, Egipto. Entonces, Qué linda enseñanza hay acá, ¿no? Que como vos decías, ¿no? Pero Abraham necesitaba aprender que la promesa de Dios incluía su provisión en cualquier situación, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos cristianos, no? Dios le prometió, por así decirlo, ¿no? Por medio de una palabra o algo, y decir, vas a ir a las naciones, ¿no? O simplemente, no sé, en este caso, Mati, para vos, Dios te puede haber dicho, bueno, te vas a ser alguien de podcast, ¿no? mm, O alguien que va a hacer muchos podcasts, y a veces nosotros decimos, Dios me lo prometió, y capaz ponemos todas nuestras fuerzas, no sé, Dios me prometió ir a las naciones, y ponemos todas nuestras fuerzas, ¿no? Ahí en eso, y a veces vemos que no llegamos, ¿no? claro. Y ahí donde nos frustramos y decimos, no, bueno, pero si no era de Dios y no me está saliendo, no me está saliendo, y ahí hay donde hay que descansar en Dios y decir, si Dios me prometió esto, Dios va a suplir para que Wow, yo pueda llegar a hacer esto, ¿no? wow. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que rendir a Dios y decir, Dios, confío en Ujú, que vos me vas a dar porque vos me lo prometiste, claro. ¿no? Entonces ahí donde uno descansa y va de otra manera, ¿no? Ujú, Enfrenta las cosas, las dificultades de otra manera. Entonces, Abraham tenía que aprender esto, claro. de que si Dios le prometió de que iba a ser multitud de naciones, confiar en que si iba a pasar alguna situación como la que pasó de la hambruna, Dios iba a suplir eso. Claro. Y podemos, para no dejar esto en punto en blanco, hablando de lo que vos dijiste, Ujú. ¿no? De que Dios nos promete cosas. Hermanos, hay muchos falsos profetas, como dice su palabra, en diciendo cada uno tiene su propósito, cada uno puede hacer un pacto, hace Un esto para montón. tener esto. El Señor prácticamente lo resumimos así y es su palabra en la cual nosotros debemos confiar. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por Añadidura, añadiduras. tal Él cual. conoce nuestras necesidades, Ujú, pero debemos buscarlo a Él. ujú, Entonces, confiar en Dios es esto, ujú, decir que todo lo que nos puede llegar a ocurrir y nos puede estar pasando en nuestro alrededor es seguir confiando en Dios, seguir buscándolo a Él, que todo lo demás será añadido. Todas nuestras necesidades serán ujú. cubiertas por Él. Entonces vemos esa promesa de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, a post-cruz, después de la cruz, Sí. diciendo, búsquenme a mí, búsquenme, Mm, que yo conozco todo lo que necesitan. mm.
yo se Amén. los voy a suplir. No los voy a dejar así nomás como Mm, vagabundos, mm. ¿no? Poniendo esa palabra. No nos va a dejar huérfano, dice su palabra, ¿no? Entonces, claramente, entonces debemos aprender a confiar. Y este estudio es para eso, aprender a confiar Aprender a y confiar. reconocer las facetas de Dios, su misericordia, su amor, Mm, su provisión, ujú. ¿no? Su Su protección. protección. Ujú, Vamos a ver todas esas facetas, ujú, porque Abraham las experimentó y nosotros debemos aprenderlas, ujú, saber que Dios está en cada situación, ujú, porque si nosotros no lo sabemos, no ujú, vamos a depender de Él. ujú. Tal cual. Así que, Amén. Debemos ser pequeños, sabrán cada uno de nosotros, ¿no? oh, wow, Ah, maravilloso. Así que el bueno, último punto. en el último punto, hermanos, y ya lo cerramos, el impacto, como dijimos, ¿no? Vamos en cada capítulo ver cómo crece Abraham, Ujú, ¿no? Para poder ver que prácticamente hay un progreso. Entonces ujú, nosotros nos anotamos impacto en la fe de Abraham. Dice, este capítulo dejó claro que Dios estaba dispuesto a proteger y bendecir a Abraham, incluso cuando fallaba en confiar plenamente en él. Aunque esta prueba mostró las limitaciones de la fe de Abraham, también se sentó las bases para que él en el futuro aprendiera a ujú. depender completamente de De Dios. Dios. ¿Qué aprendió Abraham acá? O sea, ¿cuál fue el impacto? Que Dios está, Ujú, que Dios está para protegerlo, ujú, que Dios está, lo puede proveer, ujú, ¿sí? Sentó bases, ¿sí? A ujú, veces las bases no las vemos, pero mm. sentó bases para que empiece a ser edificado. Wow. Entonces, a veces nuestras bases no las vemos. Puedes Ujú, decir, che, y no estamos creciendo, pero están las bases de algo y ahora es cuando empezamos a crecer. claro. Entonces, todas estas etapas que nosotros vivimos, hermanos, y situaciones, a veces no vemos nuestro crecimiento, pero Dios dice, ya tienen las bases hechas. Claro. Ahora empieza a empezar la A veces ladrilla. pensando en esto, en las bases, como vos decís, ¿no? A veces las bases son lo que más tiempo nos lleva, Nos ¿no? llevan, Fíjate sí, que para hacer una base primero hay que cavar un montón, sí, ¿no? Sacar tierra y llegar a la tierra firme. sí. Luego hay que poner los hierros, hay que llenarla, hay que dejarlo secar. Y viene como toda construcción que a veces pasan 2, 3 semanas y recién está en la base, pero una vez que las bases secan, las paredes en una semana ya tenés todo un Uh, edificio. Entonces vos decís, ¡guau! ¿Cómo que rápido que fueron? Pero entonces esto igual, las bases, ¿no? Que es Cristo, ¿no? A veces cuesta un montón, ¿no? Porque estamos en el principio del cambio de Abraham, claro, ¿no? Estamos en el principio del crecimiento de la fe de Abraham, así es. ¿no? Y acá vemos que le está costando un Le montón, se está ve. costando muchísimo, sí, sí, sí. Pero una vez que esto se forme la base, Abraham va a edificar sobre esa base y va a ir Y así un nosotros, montón. hermanos, así Tal nosotros, cual. hermanos, a veces, esto ya le hablamos a ustedes, a veces pensamos, hermanos, que no tenemos crecimiento, Mm, que venimos a la iglesia, leemos la lectura, mm, hablamos con papá, estamos ahí pendientes y nos notamos igual. mm, Pero hermanos, sepan que se están formando bases. mm, Se están formando bases que llevan tiempo, que ujú, llevan un tiempo como dijo Manu, de cavar, de llegar a la tierra firme, de poder hacer los hierros que duelen mm. bastante, Sí. de poder recurrir a los materiales para rellenar toda esa base Wow. y que esté bien firme todo eso. Entonces, lleva tiempo y Dios trabaja en nosotros en cada situación que tomamos para que cuando esa base esté firme puedan crecer el edificio y que la base se sostenga. Wow. Entonces, o sea, que la base sostenga todo eso, que Todo. aguante todo eso. Entonces, a veces nuestra vida parece que estamos estancados, pero no decaigamos, no Mm, tengamos ese pensamiento de que Dios no trabaja. mm. Porque a veces Dios trabaja en silencio sin que nosotros nos demos Wow. cuenta. Así que Tremenda hermano, reflexión, Mati. gracias. Eh, Así que hermanos, estamos inspirados hoy. La verdad que la vida eh, Abraham, la verdad, la vida nos mucho, trajo mucho, la mucho. Y verdad. espero que les alentamos a ustedes a que profundicen esto, lo que estamos enseñando ahora. Que tanto Mati como yo estamos profundizando en la vida de Abraham y realmente fue un puff, Sí, ¿no? sí, Un sí, la verdad cambio que sí. de vista y un cambio de cómo ver la vida de Abraham y nos está llenando nuestra vida. Un Sí, montón. wow, wow. Y así, ese es nuestro anhelo, hermano. Así como nosotros, al explorar un poquito más la vida de Abraham y ver el crecimiento que él tuvo, tener el mismo El mismo crecimiento. crecimiento. Tener el mismo crecimiento y lo anhelamos para ustedes, Ujú, hermano. No así nos es. debemos quedar en solamente recurrir a una iglesia, en hacer un servicio y ya está, sino que nuestra fe debe llevar a no dudar, a no dudar. Y es lo que Dios espera, hermanos.
Dios no espera que le sirvamos de manera perfecta o con falla como nosotros, que a veces, Manu, lo tuve acá como 4 horas. Hoy fue un día terrible, lo tuve como 4 horas reconfigurando las luces y él me decía, pero está bien así. Y yo queriendo dar lo mejor en luces. Sí. A veces nuestro servicio lo queremos dar tan perfecto y lo hacemos por amor. Esto es entendible, ¿no? No es con esfuerzo. Lo queremos hacer tan perfecto que a veces no es necesario en realidad. No es lo importante, sino que nuestra fe crezca. Nuestra fe crezca y lleguemos al pleno conocimiento como nos pide en su palabra. Amén. Amén. Así que, hermanos, lo vamos a estar esperando. Esto recuerden, lo volvemos a decir una vez más. Qué malo que soy. Cada viernes, desde ahora junio, cada viernes va a estar saliendo estos capítulos. Van a ser 10 en totales sobre el camino de la fe. No dejamos de hacer el podcast los lunes, así que síganos en los lunes también, véannos, que vamos a seguir con Verdadeando, hablando la verdad. Y esto va a estar en paralelo porque es un estudio que nosotros, Dios puso en nuestro corazón de traer también, y es un esfuerzo que hacemos otro día más para venir y grabar y estudiar, ¿no? Aparte de los podcasts que hacemos. Esto es lo más lindo de todo esto, que nos obliga a estudiar. Nos obliga a estudiar. Pero realmente es muy lindo, así que usted también le alentamos, ¿no? Sí. A que se ponga las pilas, ¿no? Sí, y que diga... que se esfuerce por estudiar la palabra de Dios, que ahí donde, como decíamos recién, se plantan las bases firmes para que nadie nos pueda mover. Así es, hermanos, así es. Así que bueno, lo vamos a estar esperando los lunes, como siempre estamos en Verdadeando, y los viernes hasta que termine este estudio con el camino de la fe. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, hermanos. Hasta luego. Chao, gracias a todos.